Estamos en un tiempo de tertulia para hablar de lo de aquí y de lo de allá, de lo humano y lo divino. Buenas tardes, en primer lugar, desde España, para todos aquellos que nos puedan escuchar. Y hoy nos gustaría poder hablar un poco, entrelazar el tema de lo que sería la imposición de manos, las manos, que aquí se le dijo una vez el título de manos santas, es el hecho de poder sentir esa fuerza del Espíritu Santo, como puede entrar en nosotros y a través de nosotros llegar a quien pueda necesitarla. Yo nunca hablaré del término sanar, porque esto lo dejaremos para otras personas, ¿no? Pero sí que es verdad que es una fuerza que es realmente potente, es muy buena y sería un gusto que se pudiera llegar a no solo aprender, que no es un aprendizaje, es más algo instintivo, pero sí descubrir cómo uno absorbe esa energía divina y la siente por dentro y luego la puede compartir con los demás. ¿Qué te parece? Es un tema bonito, interesante y que invita, ¿no?, a hablar y a saber un poco más cómo funciona, de qué va esto. No, y aparte es que como estamos en una época ahora que se celebra, empezamos ya, todavía no hemos llegado al comienzo de la Semana Santa, ¿no? Pero esto está como muy ligado también al momento en el que Jesús ascendió a los cielos después de su resucitación y pudo en ese momento decir que nos enviaba la fuerza del Espíritu Santo. Para algunos pues fue la bendición para los apóstoles a la hora en la que ellos podían hablar diferentes idiomas, pero parte era esa energía la que ellos llegaron a utilizar en muchas ocasiones, como aquellos seres que sanaban en el nombre de Dios. Bueno, yo no sé, tú... Es curioso, ¿ves? Que son dos formas, ¿no? Porque una sería la típica imposición de manos para sanar o bien para sentir, y luego lo que comentabas, ¿no?, lo que fue el Pentecostés, que además les abrió como unas capacidades, ¿no?, enormes, sí. A ver, evidentemente aquello fue un regalo y supongo que serían para estos apóstoles, y imagino que luego con el correr de los siglos pues habrá habido gente que se habrá sentido bendecida por esta fuerza, aunque no habría sido tan compacta y tan relatada como en las escrituras, ¿no? Pero... Bueno, se ve que allí como duró un tiempo, pero como poco, que fue como un periodo, pero luego se fue disolviendo o no supieron aprovechar más, o quizás es que tenía que durar lo que duró. El instante que esto ocurrió, o quizás tenían que era para que ellos vieran que esa fuerza era real. Pero yo sé que ellos la utilizaron después. Quizá no hablar en otros idiomas, quizá esta parte en ese momento que se le abrió la mente, que pudieron ellos no solo entender, sino poder comunicarse en otro... Pero aparte lo que has dicho, también podían sanar. Claro, pero es que ellos esto se les dio esa capacidad. Claro. Es milagro. Si quiso resucitar, puede ser alguno, ¿eh? Yo no sé si resucitar alguno de los seguidores lo hiciera, no lo sé. Pero sí que llegaron a poder curar a más de uno, a tener esa capacidad, ahí donde fueron a llevar la palabra de Dios, el poder hacerlo. Y nosotros en nuestra época aquí, por ejemplo, ya aquí, ¿vale? Yo, por ejemplo, he crecido en un ambiente en el que mi padre era muy... él observaba allí donde hubiera alguien que aquí le llamamos la expresión, para mí incluso hasta me hace sentir mal, curanderos, y no es tan así la palabra curandero, ¿no? Pero él, por ejemplo, iba allí donde hubiera alguien que hubiera habido y tuviera esa capacidad, ¿no? Sí que ha habido de todo, ha habido muchos que se han dicho a sí mismos como curanderos y que no eran más que personas que quizás tendrían alguna facilidad. ¿Qué era ahí? ¿El cariño por la persona? Por ahí, bueno, porque él le marcó mucho cuando él era un niño, en la zona donde él vivía, en el mismo pueblo donde él vivió, que era muy crío. Allí había un señor que aquí estuvo y está todavía hoy día, y eso que hace muchísimos años que ya falleció,
que le llamaban el Santo Custodio. Mucha gente van allí al lugar donde él murió, ven su tumba, ven la casa donde él vivió y llegan a sentir cosas, o sea, llegan a sentir muchas cosas, ¿vale? O sea, con su presencia era. Sí, sí, con solamente la fuerza, la presencia. Y este señor, pues, aparte de que tenía esa capacidad, es que además sabía, no hacía falta que nadie le explicara por qué. Yo, por ejemplo, hay una prima de mi madre, tenía su marido que estaba muy enfermo. Aquel señor llegó a morir de un cáncer de estómago, pero en aquel momento era la fase inicial cuando él tenía muchísimo dolor de estómago, no retenía nada, no podía comer nada. Y todo el mundo les decía lo mismo, ¿por qué no ¿Y vais? entonces cómo fue? ¿Con la presencia y de alguna manera ya influye? Espera, sí, me explicas. Entonces ella convenció al marido para que le acompañara y lo pudiera llevar a este señor, ¿no? Y él era un descreído, iba por el camino diciendo tonterías, ¿sabes? Yo creo que eran las expresiones de la gente que no creían en nada de eso, pero al mismo tiempo les asustaba, porque no sabía con qué se iba a encontrar, porque claro, la fama le precedía al hombre y le ponían como un santo. Y el pobre hombre, pues por el camino iba renegando de él. Y cogía y si le pasaba alguna cosa, esto es para el Santo Custodio. Lo otro, pero todo en plan ofensivo. Pero esto en el camino. Y hacían caminatas que te podían durar pues hasta 2 y 3 días. ¿Cómo fue la cosa? A ver. Pues que cuando llegaron a aquel lugar, ella fue la que entró primero, él se quedó rezagado detrás, no quería entrar. Y entonces ella le explicó a él lo que le pasaba a su marido y él le dice, bueno, mira, sin necesidad de verlo, sin necesidad de tocarlo, dice, ya puedes irte tranquila porque tu marido está curado. Le dijo esto, ¿eh? Y entonces ella se quedó parada porque no lo había tocado, ni siquiera lo había visto, se había quedado fuera de la casa. Y entonces ella le dice, bueno, dice, ¿cuándo le tengo que pagar? Dice, no, tu marido ya me ha pagado. ¿O no te acuerdas de todo lo que me ha ido regalando por el camino? Claro, ella eso, bueno, la dejó hecha piso. No, claro, esto yo no sé cómo puede funcionar todo esto. Pero luego yo se fueron y él empezó a coger frutas de los árboles y a comerlas. Bueno, ya te digo, muchos años después él llegó a morir de un cáncer de estómago. Que lo paró. Pero eso lo paró. Eso pasó con Lázaro. Se ve que cuando lo resucitó después, al final, murió 4 o 5 años más tarde de lo mismo. Claro. Pero lo pararon. Porque aquello era para él poder demostrar. Exacto. Igual que ellas en este caso. Porque normalmente, lo que yo entiendo, las personas que son capaces de sanar, yo creo que es un proceso como los exorcistas, que se tienen que poner en un estado de humildad total y de confianza total. De saber que en ese momento sentir un gran amor e intención por esa persona, yo creo que sobre todo es el amor. Sí. El amor que hace que, bueno, que todo estás esto... ahí porque tienes que hacer algo allí. Y luego con la intención y ese amor. Entonces, o sea, tienes que vaciar para hacer de canal. A ver, es que la idea es simplemente te vacías de ti, no eres tú quien hace las cosas, te pones como una herramienta y es el propio Dios el que está haciéndolo a través de ti. Obviamente pero tiene que haber amor. Pero es como, no. ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, es una persona que no te conoce de nada y has venido renegando de allá, bueno, lo ha hecho, no sé, usted también debe sentir algo de amor, pero yo creo que realmente las personas que lo han hecho, sea Jesucristo, sea los apóstoles en aquel tiempo, o sea cualquier persona, porque ahora le llaman reiki algunos. Pero yo cuando me he sentido cerca de estas experiencias es cuando he sentido un amor muy, muy profundo por ese ser que hace que te olvides de todo lo demás, de los pensamientos incluso, y actúas sin saber lo que estás haciendo, o sí, pero sin pensar lo que estás haciendo. Y no pasa cada momento, no, a menos que sean seres muy preparados que ya se dedican a esto. No, pero ya no es. Pero tiene que haber ya algo, te digo, es algo que profundo. Es simplemente intuitivo, no tienes que hacer Exacto. nada. Yo, por ejemplo, somos un grupo, formamos parte de una fundación, ¿no? Y el presidente estaba muy malito, estaba enfermo de cáncer, y hay una amiga mía que conoce todo lo que yo hago, y ella también lo hace. Lo que pasa es que ella en un nivel en el que ahora se dedica por entero 100% para la fundación en cosas más pragmáticas, que digo yo. Y en ese momento, sabiendo que él se encontraba muy mal, estaba muy mal, bueno, de hecho, el encuentro fue en un mes de julio,
y el hombre falleció el 5 de octubre, para que tú entiendas el estado en el que él se encontraba, absolutamente consumido, muy mal, ¿no? Y entonces decidimos coger y meternos en una sala, las dos solas, con él, y bueno, pues nos ponemos, sí, bueno, pues a ver, a donde, que nos lleven, que nos guíen las manos, que nos digan cómo hacerlo. Evidentemente había un gran afecto, porque era un amigo de muchos años, lo conocíamos, no era una Lo que persona... puede ser evidente para ti, igual no es para todo el mundo. Vale, Está bien hablarlo porque pero en es ese momento interesante uno sacar lo que todo. hace es, no piensas, simplemente te dejas ir. Y yo notaba como mis manos no las dirigía yo sentía que me las cogían, que las llevaban, que las colocaban en un sitio que a lo mejor mi intención era llevarlas, yo que sé, a la zona del estómago, al pecho, a la espalda. Y no, las manos me las llevaban, pero es que a ella le pasó lo mismo. Y entonces estuvimos allí. Yo puedo asegurar de que el pobrecito mío decía que estaba un poquito mejor. Obviamente no conseguimos curar nada, pero no era esa la intención, era el darle, pues, queríamos que fuera un regalo, ¿no? A través de nosotras, de esa energía divina. Pero que había un afecto y sí que había una energía amorosa que guiaba, Claro. pero supongo que las relaciones cuando encima se conjugan esa pedir esa ayuda, que esa ayuda dice sí. En ese momento sí, porque las condiciones son adecuadas y sí, se va a dar el milagro, se va a dar la curación, ¿no? Pero nosotros no lo decimos. Esto se tiene que decir. Pero diría que la diferencia entre en manos decir, de la divinidad. ayudas, te confortas. Claro, pues porque eres simplemente sanas, ¿no? una herramienta que te pones a disposición y ya está. Y a partir de aquí, como en algún caso, muchas veces dijo Jesús, no soy yo quien cura, es el Padre Divino que lo hace a través de mí. Entonces, es decir, no, lo ponemos en las manos de Dios y que sea lo que Él tenga que decidir hacer, ¿no? Sí. Y esa sería la actitud, ¿no? Entonces, a ver, sí que es verdad que ahora hay pues esas técnicas de Reiki, no las conozco, no tengo ni idea, yo no quizás conozco la palabra. Es la manera de ponerles una etiqueta a todo, o quizás sí, porque por lo que sé que sí que hay signos y cosas. No, yo esto lo desconozco, pero lo que es la exposición dices es que no hace falta gran cosa, solo es sentir esa conexión, es esa intención, porque de la misma manera, a ver, es que pasa con las manos, ¿no? Cuando el catolicismo o muchas culturas, creo que los egipcios también, ya son receptoras por naturaleza, ¿no? Para conectar con la divinidad. Hay posturas, cada una tiene su propio lenguaje y eso también es verdad. Pero siempre que las manos suelen ser un punto muy especial. Claro, porque que quizás lo importante sería sentirlo en todo el cuerpo. Quizás. Pero bueno, es como un principio, ¿no? Pero es que malamente vas si solo sientes las manos y no sientes el resto del cuerpo. Es que pero la gente que medita, yo creo que buscan lo que pueden sentir las manos, sentirlo en todo, ¿no? Sería quizás el objetivo final. Es que ese sería. Pero para iniciarnos, claro. Es decir, pues bueno, es un punto de conexión, quizás el otro sería el pecho, ¿no? Como pues puntos más sensibles para empezar. Porque sí que es verdad que si él estuviera, aquí hablamos del jefe, en disposición de poder hacer alguna vez el curso de manos santas, aunque sea vía online, más de uno lo agradecería. A ver, cuenta. Es complicado, es complicado porque, claro, normalmente se tiene que hacer, tiene que haber un mínimo como que se pongan por parejas y cada uno si está en su casa está solo y como para poder hacer la práctica y eso sería complicadillo. Esto se puede hacer. Pero bueno, dar unas bases. Como unas pautas. Sí, empezar a enseñar cómo es la toma de esa energía, cómo la puede uno sentir dentro de sí, cómo puede uno desbloquearse por dentro primero para poder ser una vía adecuada y luego pues eso, el hecho de utilizar las manos. Es que quizás ya es lo que hacen todas las meditaciones, lo que nos cuesta a lo mejor ver que con eso ya nos valdría para todo, a lo mejor, porque él siempre está diciendo que nada de cursitos y talleres y... Bueno, yo he hablado de cursos, es una manera de hablar como para dar ciertas pautas. Como quiero decir que a lo mejor él, que siempre parece que resalta lo mismo, poner atención, todo esto, a lo mejor ya sería un poco lo que... Bueno, como yo he hecho esa propuesta, pero bueno, que no pero sé, bueno, pues eso ya tiene que, ya no va conmigo, pero resuena. Yo no soy la que lo haría, entonces no. Lo que pasa que es eso, uno sí que lo ha hecho. Esta palabra no nos gusta, esto de resonar y no.
pues eso, hablando de ese tipo de personas que tienen, hay gente que puede que haya sido pues como más potente, haya tenido un gran renombre, habrá otros pues que a lo mejor lo han intentado por sus propios medios, pero lo que sí hago yo es la diferencia. Aquella gente que decide, no, no, yo estoy aquí al servicio de Dios y Él quiere que te cures, pues que utilice mis manos y yo las pongo a su Yo la servicio. recordaba cuando hablabas de Jesucristo, ¿no? Pues a lo mejor sería un ejemplo, ¿no? De que lo que a lo mejor las personas más fácilmente sentimos en las manos, él lo consiguió sentir en todo su cuerpo. Podría ser un ejemplo él, ¿no? Claro. Todo su cuerpo fue todo. Bueno, a ver, vamos a partir de la base de que él ya era un cuerpo especial, divino, aunque tuviera un cuerpo humano. Y ya no vamos a entrar en si desde el principio lo era, si lo fue haciendo poco a poco, da igual. Creo que sería el objetivo pero para todos. Que a lo mejor él lo él consiguió con cierta facilidad, o porque se lo curró, o por lo que sea, o porque lo sintió ya desde pequeño, esa necesidad, pero a lo mejor es donde tendríamos que ir nosotros. Es decir, pues ahora tenemos aquí unos puntos de referencia, es decir, pues mira, muchas gentes tenían sus estados místicos aquí a la frente, sí, a las manos, al pecho, en las palmas. Pues a lo mejor sería esto, lo multiplicado en su caso, cada punto, cada célula, cada todo, ¿no? Estando de espalda debería saber todo, ¿no? Ahí tenemos ahí una duda pendiente para hacer. Está bien no perder de vista el referente, ¿no? De decir, pues un referente de decir un ejemplo a seguir, ¿no? Un camino. Más allá de si han sido santos o no, hay imágenes de santos que tenemos aquí en el catolicismo y estos santos hay muchos que tienen esa referencia, ¿vale? Por ejemplo, pues la zona como se ha despertado este centro en la frente como la visión, aquellas santas que tenían, incluso algunas, pues que han manifestado las llagas de Jesús, en muchos casos, los estigmas, ¿no? Y yo cuando era niña yo tenía una vecina que tenía allí las historias de santos, ¿vale? Bueno, oye, que quizás, ahora que lo pienso, los estigmas ya corresponderían con estos puntos importantes, porque la lanza al corazón, las manos, los clavos, y luego la corona, serían los puntos ya de pero importantes, ¿no? Esto es para que tomemos conciencia de que si uno, por ejemplo, lee la historia de alguno de estos santos, vamos, como referencia, no hablo yo en plan aquellos santos mártires y eso, no, aquellos pues que han tenido ese don, esa capacidad, ¿no? Es observar lo que cuando describen, cuando se muestran las imágenes de estos santos, pues que casi todos ellos tienen esa capacidad de poder dar y lo hacen a través de las palmas. Yo, por ejemplo, creo que, tal y como se dice en la época de la crucifixión, no fue exactamente la palma de la mano la que se perforó, fue las muñecas, ¿no? Pero el punto de la planta, la palma de la mano, ese sí que es un punto. Es un punto, pero que tiene que ver con el mundo de la energía. Entonces, claro, a veces se han mezclado las dos cosas, la referencia de ver a Cristo crucificado con el clavo clavado en la palma. Bueno, pues puede que no sea... Dicen que tendría que ser aquí por el tema de... Claro, porque se hubiera rasgado. De que por la sujeción, que sería imposible que hubiera se hubiera podido rasgar toda la mano. Pero si hubiera tocado la mano, dices, es que justamente las estigmas están en la palma, coincidiendo sí, con los puntos de la planta de los pies. De mayor receptividad. No sé si es así, ¿no? No sé, bueno, es hablar por hablar. Nosotros aquí... Al costado, vale, no fue el corazón. Fue la lanza en el costado la que realmente le mató. Yo sé que lo que son los estigmas son la corona de espinas, las llagas que salen aquí, en la zona de la frente por el clavo. Y debe ser la única, porque las palmas y los pies, la parte de los empeines de los pies. Esto sí, y además que hemos tenido también constancia de ¿cómo se llama? Teresa Neumann. Nada que ver con los estigmas, con los... En un tiempo muy reciente, quiero decir. No, porque ha habido una santa. Una santa que... Me cuesta miraros a vosotros. Cuando estoy hablando con ella, giro la cabeza. Me disculpáis. No. Cuenta, ¿qué santa era esta? ¿Tenía los estigmas? Teresa Neumann, me parece que se llamaba. No sé si es Teresa el nombre, pero Neumann, el apellido sí. Y esta mujer en los años 40 o por ahí, 1940 evidentemente,
esta mujer estuvo durante muchísimo tiempo sin poder tomar nada más que algo de líquido en un ayuno brutal y con esos estigmas continuos y duraron años. Pero se ve que es más común de lo que parece, ¿eh? Porque a mí me explicaron un caso hace tiempo, no hace mucho, un sacerdote que en un pueblo cuando estuvo, ahora está ya jubilado, pero cuando estuvo en un pueblo, una niña, no sé si de 7 8 años, que cuando llegaba Semana Santa, cada año Lo vivía. lo vivía, pero todos, ¿eh? En la cabeza, en las manos y el costado. El costado, sí. Y se iba después de la Semana Santa, después del domingo de la resurrección. Y cada año volvía, hasta que la niña ya se hizo mayor en la adolescencia y desapareció. Pero casi lo llevaban como oculto, porque claro, en el primer momento era como si la van a estigmatizar, la van a... Sí, la van a empezar a marear. Y parece que no puedan entender pues, que es un hecho que puede pasar, porque ya se sabe que hay muchos casos, ¿no? De santos. Pero eso es para que entendamos de que no es una historia que pertenece a hace, yo qué sé, 2000 años. ¿Te das cuenta que parece que queremos poner en un pedestal allí, como del pasado allí? En cambio, no ser conscientes de que aquellas personas eran como nosotros. Y seríamos capaces de negarlo. Si ahora mismo viviera alguien con estigmas, ¿qué pensaríamos? ¿Aquí se han peleado o alguna cosa? No. En lugar de decir, pues no, quizás es a ver, estigma. A nivel psiquiátrico sí que es verdad que ha habido algunos profesionales, médicos, que se ve que decían de que el hecho de estar como muy vinculado, pero claro, hablan de adultos, no de una niña, estamos hablando de personas adultas, ¿no? Que puedan tener una gran pasión y que la viven en sus carnes cuando llega Semana Santa. Y entonces esto es como somatizar lo que vivió, claro. Esto sí que puede. Pero yo dudo de que una niña lo viviera, no es lo mismo, ¿eh? Pues quizás por eso lo hacen, porque es por la muestra de que no es alguien sugestionado. Exacto. Sino que, pero que bueno, no por mí sería menos verdadero. Una persona que lo vive y lo siente y está en esa capacidad al final, si lo manifiestas, porque realmente también algo hay ahí. Exacto. No, sí, es así, es así. Y quizás está en ese estado y que es fácil de que se pueda dar esa comunicación, esas señales. Bueno, no sé, pero... Una persona que no cree, no creo que le pase, a menos que tenga que ser una persona ya destinada a dar fe. De decir, mira, este es el menos creyente del mundo, como le pasó a Pablo. Tengo que ser una persona que realmente renegara de todo, o a esta persona que hablabas tú, que no creyendo en nada, pues tuvo que dar fe. Aquella persona te puede asegurar de que una vez que ya vio y sin que le hubieran tocado lo que había pasado, evidentemente, claro. A ver, el hombre creyó en ese señor. Y yo, por cierto, en casa guardo estampitas de ese señor, el Santo Custodio. Y tengo 2 o 3, porque mi padre luego de mayor volvieron allí al pueblo, y ya había fallecido, obviamente, ¿no? Pero ese señor tenía que la gente tenía una casa de estas tipo como un cortijo y tenía una explanada alrededor del campo. Estaba lleno, y le venían de todas partes de España. Entonces, a mi padre, como le tenía tanta devoción, nunca encontró a ninguno que tuviera esa capacidad como él la conoció y como le llegó, porque él mientras era un niño evidentemente no necesitó de sus servicios, ¿no? Pero él veía a la gente ir, veía a la gente salir contentos, felices, a muchísimos, como los curó. Entonces... Pero ves, qué curioso, o sea, él, ¿qué le movía? Es que esas personas que se ve como Francisco de Asís, creo que también su presencia también es un poder, ¿no? Y entonces, ¿qué es una presencia que puede emanar esa persona, ¿no? Bueno, pues una energía es ese tipo de energía la que pueden regalar. Transformadora. Claro. Muy limpia. Es eso, lo que hace de esos seres únicos. Entonces... Porque trabajaba pues también en la distancia, pero sabe muy bien, ¿no? Como que decías, Custodio, pues... No, a ver, distancia tampoco, porque el hombre lo tenía en la puerta de su casa, no era de que el hombre se hubiera quedado en el pueblo y que no llegó a eso. El señor se quedó en la puerta, la que entró fue la mujer y era como si él, a través de ella, le llegara a él. Bueno, pero la intención, supongo. Sin llegar a tenerlo que tocar. Yo cuando era niña sí que es verdad que a mí también me llevaron a un señor en un pueblo de aquí. Estaba muy cerquita
de un pueblo de Lérida. Y bueno, era por un problema que ahora hay muchísimos niños, por desgracia, que lo tienen, pero entonces era horrible, ¿no? Y recuerdo que me faltaba apenas una semanita para hacer la primera comunión, con 8 años, y ya mi padre aborrecido, vamos a llevarla, porque claro, allí ni psicólogos ni médicos, no había nada que se pudiera hacer con eso. Y como yo, había muchísimos niños. Entonces a mí me llevaron. Y aquel señor no me hizo nada, pero a mí, yo iba toda un poco asustadita. Yo tenía claro que aquel no era el típico médico que va y te ausculta y te hace con mis 8 años, ¿no? Me hizo sentar, no, me hizo sentarme en la silla y lo que hizo fue bendecirme. Puso sus manos, me las puso entre la parte de arriba de la cabeza y la frente y con una sonrisa me dio su bendición. ¿Lo ves? Al final, Sí, sí. hizo pasar sí. así una energía así Puso la mano. amorosa, cariñosa hacia ti, como canal, Pues, y ahí llegó donde tenía que llegar. El milagro llegó, yo dejé de hacerlo. Nunca más volví a tener ese problema. Creo Yo que es para- una buena guinda para mi padre terminar, fue menos mal. Pero que es una buena guinda, realmente. Pero de convertir verdad en que sí, amor, que sí, que deja- que me ayudó. Claro, yo te hablo en primera persona. Esto es como bendecir antes, que se hacía, no, Sí. antes igual se hace. Uno que se iba de viaje, o la familia. No, no, y a los el padre, padres, el hijo, sí, que cuando- se les pedía, cuando se papá, iba a bendíceme hacer- que me voy. a hacer su camino, a su vida, pues es una bendición. Y aquí debe incluir lo mismo, Sí, esa energía que ya llega donde tiene que llegar, a modo de protección, a modo de salvador, Sí, y, no, no, y eso se es siente. Se siente porque cuando tú coges así a alguien y le pones las manitas así, sí. Y pues le siente bendices, el calor, y evidentemente, tú eso. recibes el calor de la persona que te lo hace. Yo lo hago siempre con mis nietos, ellos no se dan cuenta. Yo, por ejemplo, mi nieto cuando llega a casa y me da un par de besitos, y le cojo con las manos, se la coloco arriba en la cabeza, Sí. le doy un beso y para mí adentro lo hago. Y con mis 2 pequeños, pues hago exactamente lo mismo. Pues hay que recuperar esas costumbres, ¿eh?